Bienvenidos a Before You Scale, el podcast donde hablamos con founders de startups en early stage. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Gómez, de Scalar. Scalar es una startup de solo unas semanas de vida, cuya ambición es ayudar a otras startups y empresas a escalar. Como os comentaba, tiene solo unos días, unas semanas de vida, con lo cual es un ejemplo perfecto para conocer el day zero, los primeros días de una startup. Además, Roberto nos cuenta cómo su paso por McKinsey, por Kafan y por Covey le han llevado hasta aquí. Esperemos que os guste. Y ahora os dejo con Roberto Gómez, de Scalar. Bueno, bienvenido Roberto a Before You Scale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Roberto. Bueno, Roberto tiene un caso de startup muy reciente y es que acabas de lanzar, justo esta semana en LinkedIn publicabas que acabas de lanzar Scalar. Cuéntanos un poco qué es esto de Scalar. Bueno, pues Scalar a día de hoy es una landing y un MVP. Es un producto muy early y básicamente lo que queremos hacer es ayudar a las empresas que están escalando, ¿vale? O sea, empresas a partir de 50, que es cuando ya se empiezan a complicar las cosas y ya la colaboración en las empresas y la coordinación no pasa de forma orgánica. Queremos ayudar a esas empresas a que gestionen sus meetings, sus reuniones y el calendario de su empresa de una forma más eficiente y más optimizada. Entonces, lo que hace Scalar ahora mismo es básicamente se conecta con tu Google Calendar, se conecta con tu HCM, o sea, un Factorial, Personio, tu software de recursos humanos, el que tengas, y eso genera ciertos datos, ¿vale? Y entonces damos acceso a un dashboard donde tienes datos de todas las reuniones que están pasando en tu empresa, cuáles son las reuniones que más coste tienen, cuáles son las reuniones que más gente tienen, cuáles son las personas que más tiempo están en reuniones, del total de horas de trabajo de tu empresa, cuántas se pasan en reuniones, etcétera. Te da todos estos datos para que el C-level y las personas que tienen que tomar las decisiones ya empiecen a ver, potencial de optimización en cuanto a las reuniones. Por otro lado, lo que hace la herramienta también es cuando vas a poner una reunión, te dice ya el coste de esa reunión según vas invitando a la gente para que Justo, eso es lo que veíamos en LinkedIn, ¿no? Publicabas, oye, salía la reunión que estabas creando en Google Calendar y decías, esta reunión tiene un coste de 243 euros. Está un poco mejor pensado porque, obviamente, en un mundo en el que el 99% de las empresas no publican sus salarios de forma pública, es imposible, ¿no? Implementar esto porque según vas invitando a la gente, puedes ir jugando con eso y ver cómo sube y baja el coste y puedes inferir los salarios de la gente. Entonces, oye, la gente que sí tiene visibilidad de salarios, sí le pone el coste. La gente que no tiene visibilidad de salarios, te pone simplemente una barra de este meeting está bien, este meeting es caro. Y para que ya te empiece a ver, es caro, algo tengo que hacer o tengo que mirar a ver si lo puedo optimizar más. Y también te pone comparables, en plan, este meeting cuesta lo mismo que un viaje a Nueva York. Y además lo hemos pensado de tal forma que sean costes que pueden ser un coste de tu empresa, o sea que si no haces ese meeting, ese coste tu empresa lo podría utilizar en otra cosa, y además que sean cosas que no puedas buscar en internet cuál es su precio exacto, ¿vale? Un vuelo a Nueva York, pues depende cuándo sea la fecha, lo puedes sacar por 300 o lo puedes sacar por 800, ¿no? Entonces no puedes sacar realmente cuánto está costando el meeting para no inferir los salarios de la gente, pero ahí sí que te da una sensación de cuánto está costando. Y vuestra tesis ahí es que dando visibilidad del número, ¿no?, de cuánto cuesta el meeting, se va a optimizar más, entonces se va a hacer el meeting igual rebajan 15 minutos a un meeting de 1 hora, por ejemplo, ¿no? O sea, hay distintas formas de optimizar. Tienes rebajar el tiempo del meeting o quitar gente del meeting, claro. Entonces, la hipótesis es esa, que va a reducir. O sea, que la gente no tiene conciencia del coste que tiene eso para su empresa y no, ya están acostumbrados a poner meetings por cualquier cosa y realmente tiene un coste súper importante. O sea, para nosotros un meeting en una empresa es una herramienta más y tienes que usarla de forma óptima, ¿no? Y entonces hay un punto ahí de forma óptima y la mayoría de las empresas, pues eso, sobre todo las empresas que están escalando mucho, se les va de las manos. Se les va de las manos y entonces tienes que dar ciertos incentivos a tus empleados para que eso se vaya controlando, ¿no? Entonces, esta herramienta pretende ser esa primera visibilidad del problema y luego dar esos incentivos para que se reduzca. ¿Cuál crees que es entonces no la solución ideal, ¿no?, en una startup? Si no es hacer el meeting, reunirte en videollamada, ¿no?, con los compañeros, ¿qué dirías que es una best practice a eso, ¿no? Porque igual sí que hay que poner cosas en común, no tantas horas, ¿no? Pero
¿Cómo dirías que es la mejor forma de Yo no hacerlo? sé si hay best practices, no hay una receta que sirva para una startup. Depende mucho del contexto de la empresa y de lo que necesite en ese momento. Ujú. Hay mucha gente que dice que quiere ser asíncrona y hacerlo todo en asíncrono y que sea por mail y por Slack. La realidad también es que te puedes pasar todo el día Con el Slack. contestando Slacks, emails y que eso tampoco sea trabajar, ¿no? Y Entonces sin probablemente foco, ¿no? tampoco sea la solución. Ujú. Em, o sea, nosotros no somos para nada unos nazis de los meetings o que estemos en contra. O sea, una buena reunión es súper necesaria y, y- y es algo que no se va a ir y que no queremos quitar. Simplemente pensamos que hay un equilibrio entre esas reuniones. No se sabe dónde está ese equilibrio y cada empresa tendrá que buscar cómo es su equilibrio. Lo que pensamos es que la mayoría de las empresas están muy por encima de Del ese óptimo. punto de equilibrio. Entonces, best practice, a ver, hay distintas best practices que para nosotros son las políticas, que la tercera pata que no he comentado del producto es una librería de políticas que tú puedes implementar, Ujú. que están pensadas para que reduzcan el coste de los meetings y la eficiencia y la efectividad de los meetings una vez que están pasando. Y entonces cuando te invitan, o sea, cuando vas a poner el meeting, te recuerda también las políticas de la empresa. Porque si no, pues lo que hacen las empresas es básicamente definen las políticas y las ponen, las pegan en sus salas de reuniones para que la gente sepa esas políticas, ¿no? La idea es que salga un aviso, ¿no? Oye, pues un meeting recurrente no puede ser Sí. de duración mayor a 45 minutos, me invento, ¿eh? Por Eso una es. política que podría ser. Entonces, para mí esas políticas son las que tienden a ser las best practices. Por ejemplo, oye, que las reuniones sean de 45 minutos o de 50 en vez de 60. Ujú. Pues eso es una best practice porque se ha demostrado que si haces back-to-back-to-back meetings y no tienes ni 10 minutos para desconectar y para descansar entre una reunión y otra, pues que al final el burnout con el que acabas es muy grande, ¿no? Y tu productividad y la efectividad del último meeting o de los últimos meetings pues baja muchísimo. Entonces es una best practice. Otra best practice, oye, que si tienes una reunión no la hagas a mitad del día. Hazla al principio o al final para que luego puedas tener el mayor tiempo posible de trabajo ininterrumpido, ¿no? Entonces muchas empresas están haciendo su día sin meetings, el martes, el miércoles, lo que sea. Pues yo creo que eso también es una best practice. Otras best practices, pues oye, que siempre haya una agenda, que siempre haya un líder de la reunión que sea el encargado de gestionarla, tomar notas, pasar los apuntes, definir bien los next steps y que guíe la reunión hacia tomar las decisiones que se tiene que tomar. Que solo estén en la reunión la gente que realmente tiene que tomar la decisión. Si simplemente quieres enterarte de lo que ha pasado, le pasas un resumen y ya está, ¿no? Pues hay distintos best practices que para nosotros son un poco las políticas, que es un poco la tercera pata de... Interesantes. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Escalar? ¿Tenéis este producto, todas estas features que estás mencionando ya están dentro del producto? ¿Los estáis incorporando? ¿Tenéis clientes? ¿No? Estamos, algunas sí, otras no. O sea, a día de hoy, la landing es lo que yo acabo de contar, ¿vale? El producto va un poco por detrás, ¿vale? O sea, el MVP y la beta que estamos dando acceso ya a los clientes está en un 50-60% de lo que yo acabo de contar, ¿vale? Pero no es algo que nos cueste mucho, o sea, vamos a sacarlo muy rápido. Y luego tenemos más funcionalidades todavía, pero es que lo que queremos hacer es no desarrollar producto o sea, sacar todas esas funcionalidades para intentar vender y decir, no, vale, pues oye, ya te hemos dicho lo que queremos hacer y ahora vamos a hablar contigo y qué es lo que necesitas en tu empresa, ¿no? Y con eso vamos a ver lo que los clientes quieren, porque de 5 funcionalidades, pues ¿cuál priorizamos? Pues ahí queremos hablar con clientes. Justo, para ver. a mí me salía la duda de cómo ha surgido esta idea, ¿no? ¿Ha sido algo que, no sé, en tu empresa donde estabas trabajando antes, descubriste este problema y lo has ido iterando a partir de entonces? ¿O ha sido un co-desarrollo con otra empresa? No. ¿O ha sido una idea que tú has tenido una idea feliz, un día te levantaste y dijiste, esto es la idea del No millón? ha sido co-desarrollo con otra empresa. O sea, a mí las ideas que me gustan o sea, partiendo de que la idea no vale nada y que es lo que se suele decir, ¿no? Que lo importante es la ejecución y luego, pues sí, a ver, sí vale un poco porque en el sector en el que te metes, etcétera, o sea, sí vale un poco, pero muy poco, ¿no? Pero son ideas siempre que parten de solucionar problemas que yo he tenido. Y 100% yo este problema lo he tenido en mi anterior empresa.
Y entonces yo he tenido muchos días de 14 reuniones, acabo las reuniones a las 7, 8 de la tarde, todo back to back to back, acabo reuniones a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde aún me quedan 50 mails sin contestar, que la mayoría los eliminaba, y 100 Slacks sin leer, que la mayoría también, y en hiperdiagonal, y eso, a las 8 y pico, 9 me ponía a trabajar. Y esa es la realidad de muchas empresas. Y yo aún hacía un poco de manager. Entonces dices, vale, pues parte de tu trabajo es ese tipo de gestión, ¿no? Y dices, vale, pero también es una startup donde tienes que hacer cosas. No te puedes permitir estar haciendo management como tal solo en una startup. Tienes que ejecutar tus cosas porque no tienes las manos por debajo tuyo tampoco para ejecutar todo eso, ¿no? Y luego una startup, además, pues eso, que necesitas makers, o sea, necesitas gente que desarrolle, o sea, esa gente, cuantas menos reuniones tenga, pues mejor, ¿no? Entonces, parte de ese problema que nosotros vivimos en la anterior startup, sobre todo surgió a partir de, pues eso, cuando íbamos creciendo muy rápido, yo entré el empleado número 15 o así, y cuando me fui éramos 130, creo, y eso en 2 años. Y en ese crecimiento, pues a los 40, 50 ya se descontroló muchísimo y era 1000 iniciativas, 1000 reuniones, 1000 coordinación con otros departamentos, etc. Y aún así la comunicación estaba rota, ¿eh? Aún estando todo el día en reuniones, todo el mundo decía que había un problema de comunicación. Entonces, parte de algo que yo he vivido y que he visto en mi startup, y parte de conversaciones con un montón de gente, que es lo primero que hice una vez que me puse a plantear que quería montar, y hablar con un montón de gente que había estado en situaciones similares a donde yo había estado para validar que tenía el mismo problema, y lo que nos dimos cuenta es que sí, que muchas tienen ese mismo problema. No lo hemos contado, pero bueno, la startup donde estabas era Cobee. ¿La idea sale cuando tú estabas en Cobee o te sales y piensas un poco qué quieres hacer? O sea, yo siempre he querido ser emprendedor desde muy, muy joven. Entonces, tengo siempre mis notas del iPhone lleno de ideas. Entonces, cuando se me ocurre una idea, la dejo ahí apuntada. Yo no sé si hay una nota de hace 3 años donde puse esta idea, la verdad. Pero no, me fui de Cobee sin una idea, simplemente porque quería emprender. Y cuando realmente me sale esto, ni siquiera fue a mí en mi casa pensando, fue hablando con gente que me dijeron este problema, y luego dije, joder, es que yo lo tuve también. Y hostia, vale, aquí hay algo. Entonces así surge en conversaciones con gente. Identificas ese problema y cómo es el día número 1. Dices, tengo este problema, quiero solucionarlo. ¿Cómo es ese día 1? ¿A qué te dedicas? O sea, buscas a alguien, porque entiendo que tienes que pensar la solución, que es una solución tecnológica. No sé si tú sabías desarrollar la solución tecnológica, pero seguramente tenías que buscar a alguien que pudiera hacerlo. Vale, es que no sé si yo tuve ese día 1 como tal, porque en el momento que nos dimos cuenta de ese problema como tal de los meetings, yo ya estaba trabajando con mi cofundador, con Dani, que os los cuento si queréis. Entonces, en ese momento en el que dijimos, joder, que aquí igual hay algo, lo que hicimos fue 2 cosas. Volver a ponernos más reuniones con más gente que pensábamos que había estado en una situación similar, para validar ya con una conversación mucho más específica sobre ese problema y ahondar en ese problema mucho más. Y 2, definir cuál es la cosa más sencilla que podemos hacer y sacar al mercado para validar realmente con clientes que puedan... Después aún más reuniones a esa gente que ya tenía muchas reuniones, otra más, ¿no? Efectivamente. Sí, por ejemplo, en el producto que tenemos, si en tu reunión del calendar tienes invitado a alguien con un dominio distinto, no la contamos, porque entendemos que, oye, vender como tal no es una reunión que sea malo para la empresa. El problema son todas esas reuniones de coordinación internas, ¿no? Entonces, como tal, no sería tan malo, pero bueno, sí. Okay. Comentabas que la solución lo hace target principalmente, no a startups y medianas empresas, ¿no? Si he entendido bien. Startups. O sea, startups, scale-ups. O sea, una startup que tiene 20 empleados todavía no ve tal problema. Y hay gente que quiere ser siempre hiper eficiente y entonces
ya le interesa y nosotros pues ya lo hemos estado probando con eso, con empresas de 20 empleados, pero la realidad es que luego sacas los datos y no tienen tantas reuniones. Simplemente es gente que quiere ser muy eficiente desde el principio, pero no tienen tanto problema. Nosotros pensamos que este problema empieza a surgir pues eso, con 40, 50 empleados. Porque cuando yo lo pienso yo creo que vamos, en las empresas grandes sobre todo es cuando puede haber más lentitud, ¿no? Entonces, ¿por qué no tiene sentido este producto en empresas más grandes, estilo IBEX, por ejemplo? ¿O es algo que pensáis en el futuro, ¿no? No te digo que no tenga sentido. De hecho, esta semana, con la empresa más grande con la que hemos hablado, tenían 1000 y pico empleados ya y lo querían. Claro. Pero no vamos a ir a ellas directamente. O sea, si alguien tiene el interés y la intención interna y es la persona que está liderando una iniciativa tal en una empresa grande y lo quiere empujar ahí, genial. Pero a nivel go-to-market yo no quiero empujar esto en una empresa grande, o sea, porque no me quiero meter en ciclos de venta larguísimos, en políticas. Luego tienes que, o sea, vosotros lo sabéis por dónde trabajáis y yo he estado ahí. Al final la coordinación y la política que tienes que hacer para vender esto e implantar algo así en una empresa grande es enorme y en una startup en un momento inicial no te puedes permitir tales tiempos. Mejorar el producto para luego, si en el futuro, etcétera, sí que interesa tener un producto más listo para algo grande, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que todas las startups cuando están escalando acaban tirando, todas empiezan ahí en mid-market o todas las que empiezan en mid-market acaban yendo hacia grande, porque luego la adquisición de pequeñas es muy complicada porque no te sale rentable, entonces, ¿qué es lo que te sale rentable para adquirir? Pues las grandes. Y aunque vayas a estar 6 meses o 12 meses para venderles, pero es rentable. Entonces acabas ahí, pero vamos, ahora ni me lo planteo. Entonces, con estas empresas que decías que estás empezando a hablar y ya estáis haciendo un poco el test con todas ellas, habéis puesto en LinkedIn que tenías ya pues, la waitlist, entiendo que estáis llenando un poco el pipeline poco a poco. Sí, o sea, con la gente que se ha apuntado ya en la waitlist y con los que nos ha dado tiempo ya a ir hablando, lo que estamos haciendo es, o sea, lo que nos gusta también de la waitlist es que, o sea, por un lado, me encantaría dejar que que pudiesen meter la tarjeta y cobrarles, porque valido que hay gente dispuesta a pagar por esto, pero por otro lado, me gusta mucho de la waitlist que les hago el onboarding uno a uno y a mí en ese onboarding me permite hablar con todos ellos y preguntarles, vale, ¿qué te ha llamado la atención del producto? ¿Qué problema estás intentando realmente solucionar? Porque eso luego me ayuda a mí, tanto a nivel de producto, a qué necesitas, como a nivel go-to-market, ¿vale? ¿Qué te ha llamado la atención o qué problema estás intentando solucionar? Es lo que luego yo voy a vender. Entonces me permite aprender mucho. ¿Y cuál es la reacción de estos primeros días, las primeras semanas de ir hablando con los clientes, de que vayan probando un poquito el producto? ¿Cuáles son las primeras reacciones que os van contando? O sea, ¿les encaja tal cual lo que teníais o para nada tenéis que cambiar muchas features? No, o sea, para ahora, la verdad es que estamos bastante contentos porque por un lado pensábamos que iba a haber un poco de preocupación, porque al final como cogemos los datos de los salarios, nos quedamos nosotros con esos datos de los salarios, que obviamente no los miramos, pero obviamente tenemos que conseguir esos datos. Y luego le estás dando una herramienta al empleado pues que habla de salarios. Y entonces pensábamos que eso iba a echar un poco para atrás a la gente. O sea, que si piensas la idea, les iba a gustar, pero la implementación pensábamos que iba a costar un poco más. Pero la realidad es que por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, cómo lo estamos solucionando con esto de la barra y los comparables, donde en ningún momento se ve un salario, les encaja bastante. Y por ahora no hay ninguna preocupación, entonces no nos están pidiendo nada más. Sí que es verdad que hay algunos que nos han dicho, y lo hemos pensado, decir, vale, yo sé que aquí hay un problema, pero genial, reducir el coste, pero es que hay meetings que son buenos, no tengo que reducir el coste, o sea, no hay un objetivo como tal de reducir el coste como meeting, sino de hacer los meetings que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, una funcionalidad o dos funcionalidades que tenemos ahí a futuro, que el futuro es un mes, o sea, pero para hacer, pues es obviamente todo el tema de transcripción, que eso es algo que está saliendo ya bastante con inteligencia artificial, pues oye, engancharle ChatGPT y que te haga el transcript de la reunión y que le envíe eso, no el transcript, pero el resumen, que se lo envíe a la gente que tiene que estar up to date de lo que está pasando.
Eso sí que nos han pedido. Y Que esto nos vendría bastante bien. A mí genial, de verdad. y el tema de entender cuáles son las reuniones malas y cuáles son las buenas. Entonces, de pedir feedback, ¿sabes? De tener analytics en cuanto a, vale, cuáles son las reuniones que la gente dice que no son productivas, cuáles son las reuniones que la gente dice que ahí no tiene que estar, cuáles son las reuniones que por el tema que se trata ahí o por lo que sea, la gente dice que son innecesarias, ¿no? Entonces poder dar un feedback después de la reunión para tener mucha más información sobre las reuniones y decir, vale, estas son las que... Justo, ¿no? Para diferenciar coste y valor, ¿no? Porque no será Eso lo es, mismo. eso es, justo. O sea, decir, vale, coste sí, pero ¿dónde está? ¿Cuánto puedo sacar de una reunión? Porque igual esta reunión me cuesta 3.000 euros, pero es que es totalmente necesaria. Entonces, efectivamente, tienes que poner en valor las dos cosas, tanto el coste como el valor, y hemos empezado por el coste. Hay gente que nos está pidiendo, pues sí, queremos saber el valor de la reunión para realmente ver cuál tengo que quitar y cuál no. Entiendo que tienes perfil no técnico, ¿no? Estudiaste en Deusto. ¿Cómo convences a Dani, ¿no? Para que se venga contigo como CTO y cómo colaboráis en los primeros meses, ¿no? Al final entiendo que coge la parte de producto. Uh-huh. ¿En qué te enfocas tú al principio? ¿Cómo comenzó Dani? Sí, efectivamente, yo no tengo perfil técnico. Con Dani ya había trabajado en Cobee, él es el cofundador de Cobee. Y bueno, él sale de Cobee por motivos independientes a los míos. Y como los dos queríamos montar una startup, empezamos a hablar no de qué montar, sino de cómo lo queremos montar. Entonces tuvimos un mes sin hablar de ninguna idea de startup. Solo de decir, vale, pues cómo, o sea, ya habíamos coincidido 2 años y pico en una startup, ¿no? Entonces habíamos visto cosas que nos gustaban, cosas que no nos gustaban, etcétera, ¿no? Como en todos lados. Entonces decíamos, vale, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos gustaría mantener? ¿Qué nos gustaría hacer de forma distinta? O sea, entender... Más de dinámicas de trabajo, como tal te Sí, refieres. sí, de cultura, qué tipo de empresa queríamos crear, ¿sabes? ¿Cómo nos gustaba trabajar? ¿Cuál era nuestro objetivo vital casi, ¿no? De, oye, ¿por qué queríamos montar una startup? O sea, ¿es por forrarnos o es por realmente aportar algo? O sea, ¿qué queremos hacer, no? ¿Y cuál es la respuesta a ello? Es respuesta compleja. La respuesta, obviamente, hay un incentivo monetario y es súper importante a la hora de montar una startup, pero o sea, yo siempre he querido, pues desde los 16 creo que he querido ser emprendedor, porque yo creo que es un tema ya cultural de, oye, siempre he visto la forma de emprender como la forma en la que yo iba a poder hacer lo que yo quisiera y aportar al mundo, casi por así decirlo, cómo yo quería hacer las cosas y cómo yo veía las cosas. La única forma de hacerlo realmente era emprendiendo. Entonces siempre he querido hacerlo y siempre he querido montar una empresa que hiciese algo chulo, que hiciese algo que a mí me gustase y que tuviese un impacto positivo y con gente con la que me apeteciese trabajar, que es también para mí muy importante y donde vaya el lunes contento, sí, a trabajar por con quién voy a estar, ¿no? Entonces, eso es básicamente el por qué queremos montar una startup. Decías que estuviste ese primer mes definiendo un poco cómo era la startup y de ahí ya encontráis la idea. Efectivamente, entonces una vez que decimos, vale, oye, nos vamos a casar 10 años, que al final las dinámicas de co-founders son súper importantes y nosotros también priorizamos el que nos conocíamos de antes y para nosotros eso es súper importante porque al final me parece muy complicado el ir a buscar un cofundador y te conoces en 2 entrevistas y te vas a meter a una empresa donde, oye, si las cosas, o sea, pues eso, tú tienes que, para mí, meterte en un sitio donde pienses que vas a estar 10 años, que al final es lo que te cuesta levantar una startup así, a veces que menos, pero a veces que más incluso. Entonces, para nosotros eso fue muy importante. Una vez que decidimos que estábamos en la misma página ahí, empezamos a ver todas las ideas que yo había tenido, las ideas que él había tenido y a decidir con cuál nos quedábamos. Entonces, hablar con más gente y hasta que encontramos esto y nos decidimos por montar lo que es Scalar. Comentabas antes, ¿no? Que ves el valor, ¿no? En aportar a la sociedad a través de entrepreneurship, ¿no? Estuviste también en K-Fund y ahí es un valor al menos diferente, ¿no? Que es, vale, igual no es el construir de 0 a 1 algo que pueda ayudar a la sociedad, pero ¿cómo ves ese valor de redirigir el capital hacia esas empresas que pueden ir de 1 a 100, por ejemplo? ¿No te llena tanto eso? ¿Cómo fueron tus años allí, por ejemplo? De 0 a 1, de 1 a 100.
No, eso es interesante. Que de hecho creo que te refieres de 1 a 100 O a sea, lo que es más escalar, ¿no? está ya montado, Está ya montado, tú efectivamente, que mandas el es dinero donde va bien o donde que crees es que va bien. lo que tradicionalmente faltaba mucho en Sí. lo que tradicionalmente faltaba mucho en España. Eso es. Y en España teníamos startups pues maravillosas que se quedaban muchas en pymes. Claro. Y la verdad es que era muy triste. Que, Ujú. y Keyfund al principio estaba más ahí. Y sigue estando en Pre-Seed Seed. Ujú. Pre-Seed Seed sería, pero bueno, yo creo que es también el approach ya de muchos de los fondos, el Sí. intentar estar en todos lados. Y Keyfund sacó Leadwind, que es un fondo post Serie A y enfocado también en España y LATAM. Pero Ok. yo no estuve en esa época con Keyfund. O sea, yo creo que son importantes las dos. Yo creo que a mí lo que más me cuesta es de 0 a 1. Ujú. Al final, pues eso, viniendo de McKinsey, o sea, en COVID tampoco estuve desde el día 1 como tal. Entré muy early, pero le ayudé a escalar, ¿no? Entonces, un Ujú. poco por mis experiencias, yo creo que para mí es más fácil, o sea, me va a dar mejor esa segunda fase. Ujú. Para mí es más un reto en lo que estoy ahora, y es un poco, pero quería tener ese reto y creo que son las dos importantes. Pero estoy de acuerdo en que creo que hace más falta quizás ese 1 a 100, oye, en escalar. Y Scalar se dedica a eso, a ayudar a las empresas, que no hemos hablado un poco de visión, pero nuestra visión no es quedarnos solo en las reuniones, nuestra visión es más amplia. Simplemente hemos empezado por reuniones como forma de empezar. ¿Cuál es Eh, esa visión? Pues esa visión es justo eso, ¿no? Al final, como yo os digo, yo me fui de COVID sin una idea y empecé a ver los problemas que yo había tenido para que se me ocurriesen ideas, ¿no? ¿Y cuáles eran los problemas que yo más había tenido? Pues lo que había estado haciendo en los últimos 2 años y pico, que era escalar una empresa. Ujú. Y es escalar, y en todas las empresas pasa, ¿eh? No solo en COVID, pero COVID iba y sigue yendo genial. Es una empresa súper sólida, con clientes súper potentes, un montón de empleados y gente buenísima, que ha abierto 3 países, etc. Pero internamente dolía muchísimo ese crecimiento. Internamente, pues dolía mucho, por lo que te digo. Pues estabas metido en 1000 reuniones, con 1000 iniciativas, 1000 cosas que salían mal, cosas que se rompían, etc. Que es lo que puede pasar en todas las empresas. Entonces dices, joder, ¿por qué escalar algo duele tanto? No puede ser que sea tan difícil, porque es que mucha gente no lo va a conseguir, ¿no? Entonces empiezas a pensar, ¿vale? ¿Cuáles son esos problemas que hacen que escalar una empresa, una startup, duela tanto? Y surgen ahí distintas cosas, ¿no? ¿Pero qué haces para solucionar eso? Lo que yo hacía como CEO de Kobe era definir, y no solo yo, sino con Borja, que al final también tiene esa visión, ¿no? Pero definir el modelo operativo de la empresa, ¿no? Entonces tú defines el modelo operativo partiendo de cuál es el objetivo que quiere conseguir la empresa. Y para nosotros, que no éramos rentables y no buscábamos EBITDA positivo, lo que queríamos era maximizar los ingresos. Entonces, vale, para maximizar los ingresos, ¿qué haces? 3 actividades. Entonces divides el equipo, todo tu equipo en 3 equipos. Después, ¿cómo vas a medir que estás consiguiendo esos objetivos con unos KPIs? ¿Cómo vas a organizar esos equipos que además son multidisciplinares? Tienen gente de tecnología, gente de negocio, etc. Pues qué reuniones tienen que ir. A la retro de tech, ¿quién va de negocio para no sé qué? Tienes que definir todas esas cosas, qué herramientas se van a utilizar. Y lo defines todo dentro del modelo operativo. Haces una slide, o sea, una presentación de 150 slides y se la presentas a toda la empresa. Nadie se entera de nada cuando presentas este modelo operativo, porque es larguísimo y tú lo has pensado todo para que cuadre, pero es muy difícil tanto de definir como de implementar en la organización y que la gente entienda, vale, yo ahora estoy en este equipo trabajando para mejorar este KPI, yendo a estas reuniones para hacer esto, ¿sabes? Es muy complicado. Y además, en una startup, cada 6 meses la empresa cambia por completo y tienes que estar tocando todos estos elementos del modelo operativo continuamente y la gente se quema al final, no sabe ya qué está haciendo y para qué, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ayudar a las empresas, startups o scale-ups en esa fase de hipercrecimiento a tanto diseñar como implementar como gestionar el modelo operativo de su empresa. Esa es un poco la visión. Y entonces hemos empezado por uno de esos elementos clave del modelo operativo, que es la gestión de las reuniones o del calendario. Curioso cómo lo planteabais, como un caso de consultoría puro y duro, ¿no? Al final, ¿qué quiero hacer?
Y luego a partir de ahí bajas, ¿no? ¿Qué necesito? A ver, Y- pues tanto Borja como Lleva yo, la sangre. tanto Borja como yo, como exconsultores, pues sí, tenemos esa visión y yo, pues sí, te marca el haber sido consultor y ya voy a ser siempre ex McKinsey y pienso así. Entonces, pues sí, tengo esa visión de hacer crecer empresas y por eso he acabado al final haciendo algo así, ¿no? Pues yo veo las empresas así. Es mi visión, es como... Entonces eso lo estoy intentando llevar hacia un producto. Y esto, como lo estáis planteando al final, es de cara al futuro montar casi un software all-in-one que pueda ir de la mano de otros softwares. Comentabas, por ejemplo, mencionabas a Factorial. O sea, es un software que cubra todas estas palancas, ¿no? Que ayudan a las empresas a escalar y vais a cobrar un fee mensual en función del número de empleados, algo similar al modelo de Factorial. Sí, un SaaS. O sea, un SaaS, habrá que ver el pricing por empleado, etcétera. Y la idea es hacer algo bastante horizontal, ¿vale? Y muy integrable con otras herramientas. Es decir, vale, oye, por toda la complejidad que tengas por debajo, genial, intégralo y que haya una capa por encima que es la que está orquestando, ¿no? Y donde todo el empleado se puede meter y ve con claridad, pues eso, cuáles son los objetivos, en qué equipo estoy yo, en qué equipos he estado yo antes, qué herramientas utiliza este equipo, etcétera, ¿no? Algo que orqueste toda la complejidad que hay por debajo, que es donde realmente se está trabajando. Para no tener que hacer las 150 slides y explicarlo, sino que sea mucho más obvio. Efectivamente, para no tener que hacer las 150 slides, que nadie se entera y luego duele mucho esa coordinación y además es que ya no puedes salir de ahí, tienes que estar cambiándolo constantemente y poniendo 1000 reuniones porque... a nosotros en COVID nos entraban 5 personas nuevas cada semana, entonces tienes que explicarle a toda esa gente dónde está y cuadrarle. Es un continuo trabajo de coordinación, etcétera, que es complejo. Y como Chief of Staff, ¿no? Al final comentabas, ¿no? El rol de definir los objetivos, mirar a gran escala, ¿no? Qué meeting tiene que hacer qué persona con qué persona, etcétera. Más allá de eso, ¿no? Un día a día de un Chief of Staff o de un Head of Operations o al final CEO, ¿no? Decías, ¿qué es, ¿no? ¿Qué haces cuando llegas a la oficina? Apagar fuegos, pero aparte... Esto es como cuando vas a la uni ya que tienes un trabajo y te pregunta el de la universidad que cómo es el día a día y no tienes ni idea de cómo contestarle, porque depende. Pues mira, ¿sabes cómo es el día a día? Yo hice una de esas explicando McKinsey, de hecho. ¿Y lo supiste explicar? Me costó, tuve que... O sea, me parece imposible. Pero todos hemos tenido que explicar lo que es a nuestros padres y no te han entendido, ¿no? Nah, imposible. Pues mira, tío, te digo cómo era el día a día. Reuniones, ¿sabes? 1000 reuniones. Pues mínimo yo tenía de 5 reuniones al día, mínimo. Y pues tienes que discutir, pues eso, todas las iniciativas, todos los problemas que salen. Yo gestionaba 5 departamentos dentro de la empresa. Okay. Entonces, ya solo las reuniones que tienes todas las semanas, de los one-on-ones con los distintos heads de los distintos departamentos. Iniciativas que estás llevando en esos departamentos para coordinar ciertas cosas, problemas que surgen, etc. Son 1000 reuniones que tienes que estar ahí y poco más, te diría. O sea, reuniones, Slack, mail, 1000 fuegos. 1000 fuegos, o sea, llegas a la oficina por la mañana con el casco puesto de bombero y decir, a ver, ¿qué se ha roto hoy? ¿Y qué tengo que solucionar? Y es mucho problem solving. Y ya está. O sea, ¿y había una componente también estratégica de más de cara al futuro, cómo hacer crecer la empresa o era más solucionar problemas solo? No. De hecho es que no tienes que estar solucionando problemas. Por eso decía, o sea, la sensación era más como de apagar fuegos más que de crear, ¿no? O sea, hay mucho de apagar fuegos, pero tienes que intentar... hay veces que... O sea, siempre hay algún fuego en la casa. Siempre. Tienes que... Luego, ¿sabéis cómo el meme este del perro? De This is fine. Pues es eso. O sea, llega un momento que this is fine. Obviamente tienes que saber qué nivel de fuego es fine, pero no puedes apagarlo todo. Porque hay veces que un fueguito aquí no te quita nada versus definir realmente cuál es el plan para abrir un nuevo país. Eso es lo que realmente va a marcar la empresa, ¿no? Entonces llega un punto que tienes que decir... Mira, este cliente tiene un fuego, pues le llevas a alguien ahí a la guerra que lo solucione él o que se muera ese cliente, porque yo tengo que centrarme en definir pues eso, cómo vamos a lanzar o cuando lanzamos Portugal o cómo vamos a lanzar México o lo que sea, ¿no? Y entonces tienes que intentar sacar tiempo a eso. Todo coste-valor, ¿no? Como hacéis en las startups. Sí.
Y Sí. yo también tengo curiosidad, ¿no? Por tu rol en K-Fund, ¿no? Al final ves muchas startups ahí, ¿no? Ujú. ¿Y qué aprendes, ¿no? ¿Dónde dirías que aprendes más, ¿no? Te lo pregunto también en off antes, ¿no? Pero creo que es importante que escuchen tu respuesta, ¿no? Estuviste en McKinsey, K-Fund, Covey, ahora lanzas lo tuyo. Sí, ¿Dónde recopilas más información, más toolkit para luego sí, lanzar eso, ¿no? sí. A ver, o sea, la realidad es que, o sea, si ves mi perfil ahora para emprender, o sea, Estás sólido, ¿no? a la gente le gusta en el sentido porque he tenido la suerte de tener experiencias que son bastante aplicables para emprender, teniendo en cuenta que soy emprendedor por primera vez y Ujú. que al final no va a cambiar, o sea, no tiene por qué impactar, ¿no? Pero em, de esas 3 experiencias, primero estuve en McKinsey, luego en K-Fund y luego en Covey. Justo, ¿qué te aportó cada una? Sí. O sea, yo creo que las 3 hiperimportantes, pero si me tuviese que quedar con una, bueno, es que es difícil una. Yo tengo claras 2. O sea, a mí McKinsey al principio de mi carrera me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo por distintos motivos. Bueno, yo lo primero, y lo digo aquí porque siempre que hablo con gente me gusta muchísimo decir este artículo. Yo entré en McKinsey, yo quería ser emprendedor desde la uni y entro en McKinsey con el objetivo de que me ayudase a ser emprendedor. Ujú. Porque leí un artículo en Novo Brief, se llamaba antes, ahora se llama Dealflow, Ujú. de quien luego fue mi compañero de trabajo en Cafán, de Jaime Novoa, Ujú. que escribió en Novo Brief un artículo, bueno, fue un guest post de Berenguer, el fundador de Cover Wallet, que él es ex McKinsey, y en ese post explica, bueno, primero hace un repaso de todas las startups españolas que habían conseguido más o menos escalar Ujú. y cuáles habían sido fundadas por ex McKinsey y ex BCGs, y hace 8 años, cuando fue el post, pues no hay tantas empresas que hayan escalado, y de las que han conseguido escalar, muchas habían, o un porcentaje bastante relevante, no sé cuánto, pero bastante relevante, había sido por ex McKinsey o ex BCGs. Y explicaban cómo lo que aprendías ahí te ayudaba luego a ser emprendedor. Y viéndolo tanto cuando estaba allí como al salir, como ahora, emprendiendo, me parece un articulazo, o sea, buenísimo, donde te explican perfectamente qué te enseña McKinsey, que luego se puede aplicar a emprender. Me encanta. Igual tengo que hacer la segunda versión de ese artículo porque han pasado 8 o 9 años. ¿Puedes contar un poquito lo que dice el artículo? No, Así, pues en básicamente te explica, porque parece, a veces no es intuitivo entender cómo McKinsey al final lo que estás haciendo es politics, hablar con mucha gente y hacer slides. Parece que hace solo eso, pero en realidad en McKinsey sales con 22 años de la uni y te sientan con el director ejecutivo de una empresa que no sé qué. Entonces, creces muchísimo, te ayudan a crecer. Entonces, no sé, hablaba de, oye, el problem solving, que estás todo el rato viendo cómo solucionar problemas, el hablar con mucha gente para entender un problema rápido y cómo lo puedes solucionar, la atención al detalle. Eso es clave, ¿eh? O sea, La, típica feedback. sí, o sea, tienes por un lado la mente cuantitativa de entender pues eso, los problemas muy bien. O sea, no sé, había distintas cosas que al final es sí, el feedback que te dan en McKinsey, Ujú. que luego es verdad que es súper aplicable. Y cuando estás gestionando personas y creando tu propio proyecto, pues creo que ayuda bastante. Y a eso me marcó mucho por cómo crecí yo dentro de McKinsey, como por otro lado, sabiendo que quería emprender, a mí lo que me marcó mucho fue decir, vale, por la marca que tiene McKinsey, a mí ya no me va a faltar trabajo nunca. Y para mí no es arrogante decirlo, o sea, para mí es realista decirlo y me ayudó muchísimo. Decir, vale, mira, es que Te igual, quitaba miedo, ¿no? Al final. ¿eh? Que te quitaba miedo, porque al final tú te podías. Muchísimo, porque yo pensaba, digo, yo voy a emprender y me puedo arruinar. Entonces, claro, si me arruino, ¿qué hago? Y es un pensamiento que tienen muchos emprendedores. Y, y a mí en ese momento dije, vale, es que si me arruino, mira, igual no consigo un trabajo de 100.000 euros al año, como pueden estar ganando con los que yo entré en McKinsey. Pero es que yo con 40.000 o con 30.000 euros vivo, ¿sabes? Ujú. Y ese trabajo creo que no me va a faltar nunca.
Ahí O al menos eso me lo creo yo. Entonces, a mí eso me cambió muchísimo decir, mira, es que ya puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? Ya puedo hacer lo que yo quiera porque no me voy a morir de hambre. Y ya solo para eso, te da mucha tranquilidad, ¿no? muchísimo, porque digo, ahora ya haz lo que tú quieras. Y ¿sabes? ahí en McKinsey haces 2 años de analista, decides no hacer MBA Ujú. y te haces el secondment en Cafan. Entonces. Claro, yo no quería ser más consultor. O sea, ya 2 años y estoy... O sea, si volviese a empezar mi carrera, McKinsey estaría ahí probablemente entre mis opciones principales. O sea, me encantaría volver a empezar ahí y me ayudó muchísimo, pero yo no quería ser consultor. Entonces, a los 2 años me voy. Lo que pasa es que no me fui directamente. Utilicé la marca de McKinsey para salir al sitio que para mí era lo más complicado, ¿vale? Entonces aproveché la marca de McKinsey para entrar en Venture Capital. Uh-huh. Porque Venture Capital hace 5 años en España era muy pequeño. No, o sea, sigue siendo pequeño, pero antes más. Y había 5 fondos grandes y en esos fondos no había vacantes nunca. O sea, hay muy poca rotación y son equipos de personas de 8 personas. Entonces es un sector muy pequeñito y con muy poca rotación. Entonces dije, voy a intentar aprovechar el salario de McKinsey para intentar meterme aquí. Entonces básicamente mandé un email a Iñaki Arrola de Cafan diciéndole que iba a estar ahí un año, o sea, que quería ir a Cafan a estar un año con un secondment de McKinsey y al de un año me iba y que iba a estar allí simplemente currando muy duro en lo que hiciese falta. Y le pareció bien. Y a ver si... y tal. Entonces, que no iba a molestar mucho. Y le pareció guay. Y me flipó Cafan y Venture Capital y ya ahí decido, o sea, cortar con McKinsey, que yo sabía que iba a cortar, pero ahí digo que no voy a seguir y en Cafan y me quedo en Cafan y sigo un año más. ¿Y qué extraes de Cafan? O sea, ¿qué te sirven esos 2 añitos? Y Cafan, pues súper guay. Otra vez, voy a cosas muy prácticas, pero yo lo veo en muchas startups. A veces como que trabajas para el inversor y que a veces como que un inversor impone mucho. Y es como, no, venga, vamos a estar preparando este board durante una semana para que el inversor piense que lo tenemos todo controlado, etc. Pero ya simplemente el hecho de yo haber estado en el otro lado y saber quién era yo, que no tenía ni idea de nada, y iba a ir a los boards a que me contasen, pues a mí ahora me deja muy tranquilo el decir, vale, pues es que no tienes que trabajar para un inversor. Y sé que son importantes, obviamente, pero lo que tienes que trabajar es para tu empresa. Y no pasa nada por decirle a un inversor que esto no va bien o que, ¿sabes? Obviamente les tienes que gestionar un poco, pero yo no espero no perder 2 semanas preparando o una semana preparando un documento para un board, ¿sabes? Y entonces ya pues, solo por eso. Pero no, pues obviamente, pues cómo se hace un deal, qué busca un inversor, pues todo eso, ¿no? Al final tener la visión desde el otro lado, pues es lo que más he sacado. Y mencionabas que ibas a los boards. ¿Cuál era tu rol ahí? Porque hemos visto que en LinkedIn sigues teniendo como que habías sido board member o board observer. O sea, no sé si te refieres a que tomabas decisiones, participabas de ellas, o era más que te contaran los propios fundadores cómo estaban. A ver, la decisión siempre es del fundador, siempre. Tú puedes decirles cosas y tú puedes, al final, sí que es verdad, es como consultor también, que hay gente que tiene esta visión de que un consultor no sabe de nada y que cómo puedes hacerle caso a un consultor cuando el que sabe realmente del sector es el cliente. Y es como, bueno, sí, pero yo qué sé, hay consultores, pues yo qué sé, que te implementen un ERP, el cliente no sabe cómo hacerlo y el consultor lo ha hecho 800.000 veces. Entonces, sabrá más el consultor, ¿no? Cómo se hace. Entonces hay veces que le tienes que hacer caso. Y al inversor igual, pues oye, de ese negocio el emprendedor sabe más, pero hay 1000 cosas, 1000 problemas que el inversor ha visto a un montón de startups haciendo eso, ¿no? Entonces tienes que ayudar a tomar ciertas decisiones. Pues decisiones como cuándo tienes que realmente escalar, has conseguido ya el product market fit, no lo has conseguido, hostia, te estás queriendo traer ya a un tío super crack y te estás gastándote mucho cuando todavía vemos que los clientes, o sea, que todavía no tienes súper optimizado cómo haces esto, el escalar muy rápido también es algo malo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, pues nada, ayudarles a nivel estratégico al emprendedor
Y muchas veces, ni siquiera eso, muchas veces escuchar qué tal va el negocio y no molestar mucho, ¿sabes? Y decir, venga, pues chicos, seguir así. O sea, no tampoco gran cosa. Y de ahí das el salto a Kobe. Y de ahí doy el salto a Kobe. Yo ya empezaba a ver que quería meterme en una startup, porque, pues eso, habiendo sido consultor y habiendo sido trabajando en Venture Capital, al final no había hecho yo nunca nada mío, ¿sabes? Pero ¿y por qué no habías hecho? O sea, ¿por qué no habías salido de McKinsey y habías empezado a emprender, por No ejemplo? apetecía. ¿No te apetecía? No. O sea, Todavía. sabías que era algo que querías hacer, pero en ese Sí. momento no te apetecía. No, porque yo ya intenté hacer algo en la uni y ahí tomé la decisión de, vale, no tienes ni idea de nada todavía y tampoco hay que ser un emprendedor como los que ves en las revistas de 20 años de Silicon Valley, ¿sabes? Si tú miras la edad de los emprendedores en España, es mucho, o sea, es mayor de 30, creo, no sé cuál es la media. En plan, o sea, y no apetecía, yo estaba contento, tranquilo, estaba aprendiendo mucho en los sitios en los que estaba y no tenía ninguna prisa por emprender. O sea, para mí esto es más a largo plazo, ¿no? Y entonces quise probar más cosas todavía. Entonces, por eso, o sea, yo utilicé eso. McKinsey lo utilicé para ir al sitio que más difícil me parecía entrar, que de los que yo quería ir, obviamente, que eso fue Venture Capital. Y después ahí en Venture Capital ya digo, vale, joder, quiero meterme en una startup porque yo, pues efectivamente, voy aquí a los boards, que me encanta esto, pero hay cosas que no les sé decir bien, porque no lo he vivido yo como tal. Y no quiero decir que para dar consejos como inversor hayas tenido que vivir exactamente, hay veces que no tiene por qué, pero yo, sabiendo que quería montar algo, quería tener esa experiencia. Y además empecé a ver, en Cafan teníamos invertidas como 30 empresas en seed y muchas no llegaban a Serie A. Y ya empecé a ver que eso de escalar era complicado, ¿no? Entonces dije, joder, voy a ver esto. Y entonces ahí acabó en COVID. ¿Qué patrones ves? O sea, ¿qué es lo más complicado para pasar de esa seed a la A? O sea, ¿qué patrones de éxito ves, no? ¿O qué es lo más complicado, tú dirías? Hay distintos. O sea, por un lado tienes o sea, partiendo del fundador, que a veces cuando inviertes en seed, inviertes en el fundador y inviertes en el equipo fundador y aunque no te creas como tal mucho el negocio, pero dices, vale, pues si estos son cracks, ya lo conseguirán hacer, ¿no? Pero muchas veces son equipos de makers y llega un momento en el que un equipo de maker no te sabe escalar bien, o sea, y quiere seguir haciendo todo, quiere seguir él haciendo el producto, quiere seguir él haciendo todas las ventas, etc. Al final su tiempo es limitado, ¿no? Y no escala, y lo que tienes que hacer llega un momento en el que tú como CEO, tú como fundador, tienes que contratar a alguien mejor de producto que tú y tienes que contratar a otros de ventas mejores que tú y tienes que gestionarles y crear una cultura, atraer talento top y crear una cultura que soporte todo eso y unos procesos, etcétera, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe hacer eso, hay mucha gente que sigue haciéndolo él y al final se convierten en pymes. No digo que sea solo eso, hay otros que se meten en negocios que pues realmente no hay a nivel mercado, no da para más, no saben cómo llevar eso al mercado, no saben cómo crecer de forma rentable. Entonces, y ahí, pues oye, si no son capaces de pivotar y entenderlo bien, o hay veces que no ven y no quieren pivotar, o que ya no les queda para pivotar y ya has perdido la confianza en ellos y no lo consiguen, ¿no? Hay distintos patrones. Pero es muy complejo, la verdad. Y ahí das el salto a Kobe, que es por primera vez cuando te pones a gestionar gente, ¿no? Hasta ese momento no habías gestionado a nadie, no habías tenido ningún equipo. No. ¿Cómo es esa experiencia de empezar a gestionar gente? Y es algo que te está sirviendo ahora mismo, pues no sé si tenéis equipo o no en Scalaria, pero sí crees que te va a servir mucho. Sí, de hecho, o sea, me flipa gestionar gente y recursos humanos, me flipa. Y era una de las cosas que llevaba en Kobe y era de lo que más me gustaba, si no lo que más. Como dices, yo no había gestionado a nadie antes de Kobe y acabé, no sé, un equipo de 20 o en 2 años. Ya la primera semana, ya que entré en Kobe, ya me dejaron contratar a una persona y a partir de ahí, pues eso, tenía 4 o 5 departamentos y conseguir gente para todos los equipos súper rápido. Entonces, aprendí bastante rápido, la verdad. Yo creo que ahí las experiencias que había tenido, no lo había hecho, pero había tenido 1000 jefes distintos. O sea, al final en McKinsey 8 proyectos, en Cafan distintos socios, había visto muchas cosas. Entonces como que pienso que intento coger lo que más me gustaba de la gente. Y yo creo que fue bastante natural.
pero la verdad es que me gustaba mucho y me gustaba que la gente tuviese una buena experiencia, tanto trabajando conmigo como en la empresa en la que estaba, ¿no? Y es algo que pretendo hacer ahora en Scalar. ¿Cómo conseguías a esta gente, ¿no? para la empresa? O sea, ¿qué canales utilizabas, ¿no? Para fichar al mejor talento para Kobe en ese momento? Súper complicado, tío. O sea, ahora la verdad es que no lo sé, pero todavía no estoy contratando, no estamos ahí contratando a tope. Habrá que verlo. Pero hace 2 años, pues oye, después del confinamiento, o post-COVID, hubo muchísimo dinero en el mercado, las startups tenían muchísimo dinero. Yo me acuerdo de estar pensando, digo, joder, estamos levantando una serie A, una serie B chulísima con inversores top en España. O sea, y internacionales, que normalmente te sacaría el mapa y todo el mundo querría venir a trabajar a esta empresa y nadie te conocía, tío. Y es que la realidad, entre que las grandes de Estados Unidos, como con el trabajo en remoto, ahora podían contratar al talento de aquí. Y todas las startups aquí también habían conseguido dinero más fácil. O sea, había un Mucha bottleneck competencia, ¿no? en la captación de talento brutal. Y es muy, muy complicado. Muy complicado traer gente buena. Muy complicado. Y no te sabría decir, al final tienes que trabajar el employer branding muy desde el principio y posicionarte muy bien ahí, porque si no, es muy, muy complicado. ¿Y alguna lectura así que digas obligatoria que te haya, o sea, ayudado a la hora de pensar sobre startups, a la hora de montar lo tuyo, que te ha inspirado? Un libro, Sí. O newsletter. sí. Yo creo que el que más me ha marcado, y lo leí hace 10 años, yo creo que ese libro es el que más me ha marcado a la hora de, joder, se puede crear algo súper chulo y donde mole currar, que es el libro de Zappos, Delivering Happiness, creo que se llama. Zappos Delivering Happiness. Y explica Tony Sie, creo que se llama, bueno, no fue fundador, que murió hace 2 años, creo. Explica un poco toda la cultura de la empresa y cómo a través del customer support, que es algo que normalmente es súper poco fancy en un montón de startups, como ellos habían creado una empresa básicamente alrededor del customer support y habían creado una super cultura alrededor de eso. Y creo que me ha marcado muchísimo, bueno, lo leí en la uni o antes de la uni. Y creo que me ha marcado muchísimo, siempre he intentado seguir mantener eso. Me ha marcado mucho cómo veo las empresas. Qué bueno, lo hubiese dicho. Hablando de futuro ya igual para Scalar, que es como tú decías, a semanas vista, incluso a días vista, pero ¿tenéis pensado levantar capital en el corto plazo, en el corto medio plazo? Sí. ¿Cómo lo veis? Porque el mercado tampoco no está súper abierto. No, pero en seed sí. En seed sí. Sí. O sea, yo creo que el problema está más en late. En series A, series B, sí que... Sí. Yo creo que, o sea, por un lado, hubo muchos fondos que se levantaron hace, pues eso, 1 o 2 años, que por mucho que ahora se haya fastidiado el mercado, el fondo está levantado. Entonces tienen que hacer el deploy de todo ese capital que han levantado. Entonces, no se ha secado eso para nada. Por otro lado, en seed, al final, si tienes que crear un PowerPoint, ¿sabes? No puedes, te lo crees más o te lo crees menos, pero no es que lo vayas a poner mucho más difícil. Yo creo que en seed no hay problema. Sí que es verdad que yo el año pasado, hace 2 años, vi empresas levantando muy early mucha pasta, que yo no lo haría. Porque cuanto más dinero levantes, más presión te pone para la siguiente. Y la siguiente sí que es la que creo que la serie A y serie B sí que son las que creo que se han puesto más difíciles. Entonces, creo que el mayor problema está ahí. Entonces, yo creo que ahora no hay mucho problema, no hay que hacer locuras en la seed que levantas para que no te fastidie luego la historia hacia la serie A, y creo que ahí va a haber, pues eso, ahí sí que va a haber más problemas. Confío que para cuando me toque a mí la serie A, pues que será, no sé, 2 años, lo que sea, 2 años, 3, lo que sea, confío que esté un poco más recuperado. Pero, no sé, o sea... ¿Tú lo veis bien? Sí, o sea, no... Y oye, gracias a Dios tengo experiencia en Venture Capital, estar en una startup que ha ido bien, etcétera. Entonces, pues, oye, ya
o sea, que los inversores están interesados, parece. Solemos preguntar por qué no deberíamos de invertir en tu startup, es decir, en Scalar. ¿Cuál crees que sería la razón o el mayor riesgo que podrían identificar los inversores? Siendo tú o siendo un inversor cualificado. Siendo un inversor cualificado. Vale. Bueno, yo soy un muy buen inversor, ¿eh? Somos K-Fan. No, pero pues, oye, si algún amigo mío o algún familiar me dice de invertir en O sea, ¿por tal, qué alguien no debería, o sea, por qué no se debería invertir en Scalar? ¿Cuál podría ser un motivo? A ver, estamos súper early y hay 1000 cosas que validar. Entonces, a día de hoy todo está muy basado en hipótesis y hay mucha incertidumbre. Entonces, y ya no solo a nivel producto, que muchas veces la gente oye, este producto en este mercado tiene sentido, sino a nivel go-to-market, ¿vale? El sector, o sea, el segmento al que vas, ¿a cuánto se lo vas a vender? Es que le voy a sacar 100 de MRR, ya, vale, pues es que 100 de MRR, pues que casi no puedes hacer sales, porque si no te va a salir muy rentable. Entonces, ¿cómo consigo yo llegar a mucha parte del mercado? Pues no tengo ni idea. A nivel go-to-market y a nivel que esto pueda crecer, que al final en SaaS B2B es fácil conseguir los primeros clientes, y yo, pues eso, hemos lanzado la landing ahora y el producto, la gente lo puede empezar a probar y podemos tener los primeros clientes, ya, pero es que escalar eso. Porque ahora ha sido, yo lo lanzo en LinkedIn, mi red, vale, pues toda la gente me conoce, el que le interesa, ahí consigues. Vale, ¿cómo escalas eso? ¿Cómo haces un negocio rentable y sostenible y que llegue a mucha gente? Pues es muy complicado. Entonces, a nivel go-to-market es todo incertidumbre. Y no tengo respuestas a día de hoy de cómo voy a hacer que esto valga 100 millones y luego 1000 millones. No lo sé. Entonces, sí, hay mucho riesgo en ese sentido. Y es un riesgo que están enfrentando también empresas tipo, no sé, cualquier startup, así con cualquier SaaS, por ejemplo, Factorial también ha ido triplicando cada año y ahora tienen que seguir triplicando seguramente. Se te va complicando mucho, sobre todo porque no es meterle, no es paid media, ¿sabes? Que puedes meter ahí y que la gente te vaya encontrando es mucho más difícil. Seguramente la gente no buscará en internet cómo optimizar reuniones, ¿sabes? No, pues lo que os he dicho, nuestra visión es ayudarte en cuanto al modelo operativo. Hay mucha gente con la que hemos estado hablando, CEOs de startups y tal, ellos definen cosas del modelo operativo, ellos trabajan sobre el modelo operativo, pues muchos no le llaman modelo operativo. Dicen, no, vale, pues cómo mejoro la comunicación, cómo defino mis equipos multidisciplinares y no sé qué. Que si tocas 4 cosas, para mí eso es ya un modelo operativo. Incluso cuando eres 3 personas en una mesa trabajando, eso es un modelo operativo, ¿sabes? No necesitas procesos porque estás todos en el mismo sitio, pero lo tienes como tal, ¿no? Entonces hay gente que no lo busca como tal. ¿Cómo vendo yo eso? Una solución que la gente no está buscando, no lo sé. Entonces para mí ese es el mayor riesgo a día de hoy. Sí, entiendo que ahora es leverage de la network de K-Fan, ¿no? Al final de tienes todas, un montón de todas, scale-ups tío, por ahí. de todo, ¿Cómo de clave has sido? Todos los contactos que has ido generando, porque claro, ahora mismo tienes contactos en McKinsey, tienes contactos en el mundo VC, tienes contactos en el mundo startup por la parte de COVID. ¿Cómo de claves es tener toda esta red de contactos? O sea, ha sido clave por lo que comentas a la hora de identificar el problema. Sí. O sea, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, pero por otro lado, cuidado porque yo sé que la barra para mí en algunos lados puede estar un poco más baja, ¿sabes? Y puede ser bueno a corto plazo para la empresa, pero malo a largo plazo. Me explico. Si yo ahora voy a levantar financiación, pues yo creo que no me va a costar mucho levantar una pequeñita ronda, ¿sabes? De que un inversor no me va a hacer una due diligence ahí muy grande. En plan, pues si tiene esta idea, no sé yo muy bien esto del modelo operativo, pero ahora está en una startup, ya ha caído bien y tal, ya está en VC, pues seguro que algo se le ocurre, ¿sabes? Entonces, igual consigo el dinero, pero no me ha servido la ronda a mí para validar que estoy haciendo algo que tiene algo sentido. ¿No? Claro, entonces yo no quiero que me metan dinero simplemente por el sitio en el que he estado o lo que sea, quiero... O sea, para mí levantar dinero también es una validación de que en lo que me estoy metiendo tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, cuidado, porque te puedes dejar llevar por eso, levantas, le metes toda la gasolina que te acaban de dar a algo que no tiene sentido y te la acabas pegando. Entonces,
voy con cuidado en ese sentido también. Obviamente, pues eso, está genial que puedas conseguir clientes e inversores más fácil, pero lo veo también con practicidad e intentando tener cuidado. O sea, por ejemplo, en la waitlist hay más inversores que clientes. ¿Sabes? Y está muy guay. Sí, pero es pero un síntoma, está ¿no? muy guay, pero quiero clientes, ¿sabes? Entonces, bueno. Oye, igual para ir acabando, también una pregunta que nos gusta hacer es para pasar un poco de la ambición o la visión a largo plazo al detalle de cómo va a ser el próximo día de trabajo, ¿no? ¿Cómo va a ser el lunes para Roberto? ¿Tenéis oficina ya? ¿No tenéis oficina? No, ¿Estáis desde casa? desde casa. ¿Y cómo va a ser tu lunes? Pues mira, mi lunes va a ser reuniones con todo potenciales clientes. O sea, bueno, tengo una reu de 2 horas con Dani, que es mi cofundador, para un poco preparar la semana, que vamos a hacer de alineamiento de inicio de semana. Hostia, 2 horas es cara, ¿eh? Bueno, no, porque no nos pagamos sueldo, ¿sabes? O sea, entonces ahora es baratísima. Y luego todo lo demás son reuniones con gente que se ha apuntado a la waitlist para entender qué problema quieren solucionar, para darles acceso a la beta. Y eso es el foco. ¿Sois vosotros dos ahora mismo? Sí. Qué guapo. Sí. Y hemos cogido gente, pero lo hemos tenido de freelance. Queremos cuidar mucho quién contratamos, porque las contrataciones iniciales marcan muchísimo el futuro de la empresa. Queremos, por ejemplo, dar a todos queremos que tengan Phantom Shares, porque queremos eso. O sea, si hay alguien que pensamos que no merece Phantom Shares, o no tiene que estar en la empresa, o queremos que sea externo, para cuidar mucho a nivel cultura, como hacemos. Entonces, por ahora somos nosotros dos. Oye, Roberto, igual para acabar, ¿tienes alguna recomendación? Al final, la gente que nos escucha, pues mucha gente quiere acabar montando lo suyo. Tú estás justo empezando en ello, pero ¿tienes alguna recomendación para toda esa gente que un día se ve donde estás tú ahora mismo? No sé si estoy ya en momento de dar recomendaciones, ¿eh? Igual de lo que te ha llevado hasta aquí también, ¿eh? Del camino que te ha servido para lanzarte hasta aquí. Yo he tenido el camino pues que a mí me ha ido surgiendo. O sea, yo tengo 3 experiencias que creo que ahora me van a valer mucho, pero para nada pienso que sean necesarias para emprender. Entonces, yo sí que a mí me ha ayudado mucho el haber estado en una startup. Me ha ayudado mucho. Porque no te digo, empieza McKinsey, eso no es una tontería, pues, oye, genial, pero el estar en una startup, que creo que es algo que todo el mundo puede hacer, me ha ayudado mucho, porque he visto muchas cosas que me han gustado y que quiero hacer así, he visto muchas cosas que no me han gustado que no quiero hacer así. O sea, me ha ayudado mucho. Por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado, he visto que es tan duro que lo primero que hice al irme de mi startup, o sea, de Kobe, fue pegarme 2 meses de vacaciones, tranquilamente, porque sabía que ahora iba a estar 10 años a tope con esto y que tenía que estar mentalmente hiper preparado. Y hay gente que ya se vuelve loca, empieza con la startup a mitad mientras está en la otra, no descansas y luego eso al final acaba mal. Entonces, yo estoy bastante contento con cómo me fui, o sea, en el sentido de, me fui a montar algo, no sabía qué, pero sabía que quería ser emprendedor, entonces lo tenía muy pensado y estaba muy concienciado de que quería serlo. Y haberme tomado esos 2 semanas de vacaciones, o sea, esos 2 meses de vacaciones, me ha ayudado muchísimo. Y eso solo lo ves por haber estado en una startup. Entonces, para mí, si puedes estar en una startup que va medio bien, creo que ayuda mucho. La verdad, creo que para mí es una experiencia clave para luego montar algo. Pues nada, nos quedamos con esa idea y mil gracias, Roberto, por tu tiempo. Justo, Gracias a por estar aquí vosotros. hoy, un sábado. Por el podcast y nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien. Chao. Chao.